hablar porque ustedes conocen perfectamente quién es Orfila y el Fondo de Cultura, ¿no? Cuando Cortázar se entera de que la administración Díaz Ordaz lo expulsa a Orfila Reynal del fondo en el 65 y que Orfila funda una nueva editorial, Siglo XXI, se siente en la obligación moral de saldar aquella deuda. Porrúa no se opone, quizás porque estaba hacia el 65 en no muy buenas relaciones con su jefe de Sudamericana. Así nace el proyecto que Cortázar comparte con el dibujante Julio Silva, que dará lugar a los dos libros que edita Orfila en Siglo XXI, La Vuelta al Día en 80 Mundos del 67 y Último Round del 69. En el 68, Sudamericana edita 62 Modelos para Armar, el libro que podríamos decir cierra lo que hemos llamado el periodo Porrúa. Por un lado, las relaciones con Sudamericana se enfrían. Las cartas dan testimonio de que el intenso intercambio epistolar con Porrúa se atenúa a partir de entonces hasta desaparecer. Por otro, Cortázar ya ha incurrido en la traición de editar con Orfila un par de libros y advierte que Sudamericana no encamina favorablemente sus múltiples contactos con editoriales de otros países. Finalmente, es el año de su separación con Aurora Bernardes. Si bien este parece un dato de su biografía poco significativo para nuestro tema, lo es en tanto su nueva pareja, la lituana Uñé Carvelí, se convierte en su agente literaria Utri et Orbe. Se da inicio así a una tercera etapa en la relación de Cortázar con el mundo editorial. En noviembre del 68, la influencia de Carvelí se empieza a notar. Me refiero a la carta de Cortázar a Porrúa, que puede considerarse de ruptura, aunque quizás por conveniencia Cortázar aún edita 3 libros con Sudamericana. Libro de Manuel, Octaedro y un tal Lucas. Transcribo algunos fragmentos de la carta a Porrúa. Dice Cortázar: mis problemas con Sudamericana empiezan a volverse una pesadilla. Si yo pudiera llevar una doble correspondencia con vos y con los que manejan la guita, sería preferible. Pero es que no puedo, estoy demasiado acosado por la vida y Cuba y mi nuevo libro y la UNESCO. Con todos mis editores tengo una correspondencia unilateral, rápida y satisfactoria, menos con Sudamericana, y esto empieza a exasperarme. Y un mes después le insiste a Porrúa: vos sabés que en todos los países, España y México incluidos, el porcentaje del autor aumenta con relación al número de ejemplares vendidos. Acabo de descubrir que solo Sudamericana no me aplica este principio, que ya se ha hecho efectivo en mi caso por parte del Siglo XXI y Pantheon Books. Lo que antes me parecía lógico dejar en manos de ustedes, puesto que eran mis editores originales, va resultando cada vez más artificial, pues yo conozco ahora muy bien el ambiente editorial internacional y puedo conseguir cosas que siempre no es posible desde Buenos Aires. Los 10 años que Cortázar comparte con Uñé Carvelí, del 68 al 78, implican numerosos cambios en el ámbito personal, ideológico y también en el editorial. La mayoría de sus biógrafos coinciden en que el carácter díscolo e intrigante de su compañera, Uñé Carvelí, lo aleja de viejos amigos. Por ejemplo, Mario Mushnik habla muy mal de Carvelí. La biografía de Golubov no tanto, relativiza la figura de Carvelí. Además, Cortázar acentúa su acercamiento y en algunos casos obediencia al régimen cubano. En las cartas, la nutrida correspondencia con Porrúa parece ser reemplazada por la que mantiene con Roberto Fernández Retamar, que era presidente de la Casa de las Américas en Cuba, y multiplica sus actividades. Aquel escritor huraño que se negaba a dar entrevistas y asistir a coloquios o congresos, ahora asiste a todos, aún en Estados Unidos, con el fin de propagandizar y apoyar los movimientos revolucionarios en América Latina, incluida su controvertida entrevista de abril del 69 para la revista Life en español. Aunque parezca raro decirlo de esta manera, Cortázar le pide permiso a Fernández Retamar para aceptar esa entrevista. Es decir, que por eso digo que en muchos casos obediencia al régimen cubano, ¿no? De apoyar los movimientos revolucionarios en América Latina y de combatir los regímenes dictatoriales que se establecen en Chile en el 73 y en Argentina en el 76. A menudo Cortázar se queja de ese cúmulo de actividades, le quita el tiempo que necesita para escribir
y que por lo tanto no puede responder a la creciente demanda de textos, especialmente cuentos e ensayos para diversas revistas. Esa demanda, claro está, se diversifica y al escritor exitoso le publican relatos incluso revistas de moda, como Vogue en Estados Unidos o Claudia en Buenos Aires. Pero vayamos a las cuestiones editoriales. Dado que me referí in extenso a las traducciones a otras lenguas, me centraré ahora en las ediciones en español de sus últimos textos. La década del 70 se caracteriza por la dispersión de sus libros en diferentes sellos. Veamos un rápido repaso. Relatos en Sudamericana, Pameos y Meopas en Barcelona, Ognos. La Isla de Mediodía de otros relatos en Barcelona para Salvat, la colección de Salvat muy conocida, muy popular. Prosa del Observatorio en Barcelona en Lumen. Libro de Manuel en Sudamericana. La Casilla de los Morelli en Barcelona, Tusquets. Octaedro en Sudamericana y en Alianza. Historias de Cronopios y de Fama, Barcelona en Edasa. Fantomas contra los vampiros internacionales en México, editorial Excelsior. Silvalandia, México, editorial Cultural GDA. Los Relatos, Madrid, Alianza. Alguien que anda por ahí, Alfaguara y Hermes de México. Territorios, siglo XXI de México. Un tal Lucas, Sudamericana y Alfaguara, etc. Por eso quiero decir que durante todo un largo periodo parece ser un escritor casi exclusivo de Sudamericana. Y a partir de su ruptura de Sudamericana se diversifica. El catálogo no es exhaustivo, pero permite observar la dispersión, tanto en primeras ediciones como en reediciones. La presencia sudamericana sigue siendo predominante, sobre todo para el mercado latinoamericano. No hay que olvidar que publica 3 libros en ese sello y que tanto Edasa en España como Hermes en México son subsidiarias de Sudamericana, son filiales de la empresa. La dispersión, a mi juicio, tiene que ver con 2 razones. La primera razón es política. A partir del 73, Cortázar se siente excluido del mercado argentino por la censura y por el clima ideológico que se vivía en el país. Se niega a que alguien que ande por ahí, libro de cuentos, se edite en Argentina sin un par de cuentos que han sido objetados, y se sorprende incluso de que la editorial se animase a editar un tal Lucas en el 79, en plena dictadura. La segunda razón es que Cortázar se ve desbordado por las demandas del mercado editorial. Es fácil observar que la mayoría de los textos, ediciones o reediciones, que se publican en editoriales pequeñas o emergentes, no forman parte del cuerpo central de su producción literaria. Parecen responder, en cambio, a compromisos contraídos respecto de una demanda creciente. Una mención aparte merecen las ediciones en Cuba, ya desde los 60. A partir de esos años, Cortázar autoriza, con la complicidad de Porrúa, que sus textos se publiquen en la isla por fuera del circuito de contratos, derechos y royalties. Respecto de los últimos años, es menester considerar a 3 editores. Si tomamos como referencia sus libros de cuentos, Alguien que anda por ahí del 77, Queremos tanto a Glenda del 80 y Deshoras del 82, vemos que Cortázar, ante la imposibilidad de editar en Argentina, optó por la edición en paralelo en México y en España. Ya en el 70 había trabajado para Alianza en la edición de las poesías de Pedro Salinas. El encargo provenía del hijo del poeta, Jaime, que dirigía colecciones en esa editorial, Alfaguara. Allí Salinas publica Octaedro en el 74 y los relatos en 3 tomos en el 76. Cuando Salinas deja Alianza, la familia Cela, del famoso escritor Camilo José Cela, propietaria de Alfaguara, lo contrata para reflotar la editorial, con un cuidado diseño de tapas a cargo de Enrique Satué y con seleccionados títulos de Marguerite Yourcenar, Günter Grass, Henry Miller, Juan Benet y los 3 libros de cuentos de Cortázar, Salinas elaboró un catálogo de calidad pero poco rentable. En el 80, Alfaguara se vende al grupo Santillana y Salinas permanece al frente 2 años más hasta que los socialistas lo llevan de director general del libro. Luego de un periodo de casi 10 años, la editorial revive en el 92, Alfaguara estoy hablando, cuando se hace cargo del proyecto Juan Cruz, un reconocido periodista del diario El País, y va incorporando firmas de relieve como José Saramago, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, además de prestar atención a la nueva narrativa española. Como es sabido, los propietarios de los derechos de publicación de Cortázar venden esos derechos a la nueva Alfaguara, que sigue editando sus textos hasta el presente, incluso las cartas que estamos comentando.
En México, la publicación del primero de los libros, Alguien que anda por ahí, recayó en Hermes, la filial sudamericana. La filial de Sudamericana. Los otros dos, en la editorial Nueva Imagen, que dirigía el argentino Guillermo Schavelson. Schavelson tenía una vasta experiencia editorial que había iniciado en Galerna, en Argentina, durante los 60. Había trabajado también en la Alfaguara de Salinas y se encontraba exiliado en México. Según lo que se deduce en la carta a Saúl Sosnowski de noviembre del 81, Willy, así le llamaba Cortázar a Schavelson, maneja las ediciones de Cortázar en Latinoamérica. La correspondencia incluye un par de cartas a Schavelson del 82 y el 83 en las que se advierte que el editor se ocupaba de la publicación de los artículos de Cortázar en periódicos y revistas y de sus contactos con Managua. En este sentido, no resulta un dato menor que en el 78 Cortázar se había separado de Carbelín, seguimos con la parte del chisme, ¿sí? Si bien no le quitó la representación de sus libros, parecería que el escritor comienza a manejar directamente algunas de sus publicaciones, encomendándoselas a editores a los que le unían lazos de amistad o ideológicos. En el 84, Schavelson publica Alto el Perú, con textos de Cortázar y fotos de la holandesa Manja Offerhaus y los poemas de Salvo el Crepúsculo. Por último, es bien sabido que a partir del 78 Cortázar inicia su relación con Carol Dunlop y que en julio del 82 realizan el proyecto de escribir un libro a partir de las experiencias recogidas en un viaje al sur de Francia por la autopista de Marsella. Ese mismo año le promete ese libro a Mario Muschnick, un editor argentino que estaba al frente de Seix Barral en Barcelona. En abril del 83, los Lara, propietarios de Planeta, lo despiden de la firma, porque claro, cuando Planeta compra Seix Barral en el 82, lo echan a Muschnick. Cortázar decide detener la edición, ya que el compromiso era con Muschnick y no con Seix Barral. Finalmente, Los autonautas de la cosmopista, así llamó al libro, es publicado por Muschnick Editores en noviembre del 83. En Lo peor no son los autores, un libro de Muschnick, Muschnick narra la visita de Cortázar a su casa cerca de Segovia, en donde estaba de vacaciones con su mujer. Un Cortázar deprimido por la muerte de Carol Dunlop, que había fallecido en noviembre del 82, y ya agravada su enfermedad, le pide a Muschnick que publique sus artículos sobre Nicaragua y sobre Argentina. Nicaragua tan violentamente dulce y Argentina, años de alambradas culturales, fueron publicados por Muschnick en el 84, es decir, en el año de la muerte de Cortázar. Finalmente, el interés de estas notas es doble. Por un lado, realizar un aporte a la vasta biografía sobre el autor desde un costado poco transitado por sus biógrafos y críticos. Por otro, ofrecer un panorama del mercado editorial a lo largo de 30 años. En este sentido, los estudios sobre la relación autor-editor tienen, diríamos los que estudiamos letras, la estructura de una sinécdoque. Procuran que una parte nos permita ver el todo o simplemente pretenden ser un estudio de caso que colabore en la masa creciente de estudios sobre el desarrollo de las políticas editoriales durante los últimos años. Gracias. Muchas gracias, 50 José minutos Luis. cumplidos. Perfecto. Felicitaciones.